Algunos, ciertamente. Estas son noticias que surgen cada cierto tiempo y que son importantes para poner encima de la mesa lo que es una realidad respecto a que Marruecos condena actos maliciosos en el campeonato de fútbol africano de naciones tras un discurso pro-saharaui. Tenemos la realidad de que la Real Federación de Fútbol de Marruecos ha condenado maniobras abyectas percibidas durante la inauguración día 15 de enero, viernes, del campeonato de fútbol africano de naciones celebrado en Argelia. Esta es una parte interesante. Después de que el nieto del líder sudafricano, Nelson Mandela, pronunciara un discurso a favor de la independencia del Sáhara Occidental, que el reino alawí considera bajo su soberanía. Resulta interesante lo que pone aquí respecto a, el nieto de Nelson Mandela, que recordemos fue presidente entre 1990 y 1994, la caída del régimen de apartheid. No, ¿a qué os lo había colado? No, entre el 94 y el 90 y el 94 fue Frederick de Klerk, el presidente, que llegó a un acuerdo con Mandela, que lo había sacado precisamente en ese 1990, y en el 94 al 99 fue presidente el señor Mandela. Y entre el 94 y el 97 fue presidente con vicepresidente de Frederick de Klerk. Con lo cual, ciertamente, parece que el efecto Mandela es un elemento que puede inducirse por ahí a muchos otros campos. Pero no significa que haya líneas temporales alternativas y que el efecto Mandela sea un recuerdo de una línea temporal alternativa en la que hemos vivido previamente. Volvamos a la realidad. Y la realidad es este hecho de que Argelia es enemigo de Marruecos y Marruecos es enemigo de Argelia. Y como diría mi amigo Jorge Dorta, tendríamos una realidad complementaria si no fuera por la derivada del pasado, sobre todo a través del tamiz colonial francés, en donde tuvo una conceptualización distinta respecto al ámbito argelino, que era como una provincia dentro del mando de Francia, a pesar de que luego, evidentemente, no fue consecuente cuando tuvo la posibilidad, en mayo, junio de 1940, de establecer un gobierno en el exilio en Argel, porque era francés, sí, pero cosa que evidentemente Charles de Gaulle quiso hacer que el primer ministro saliera por Bretaña en dirección primero a Gran Bretaña y después para Argelia, lo cual la flota de Toulon podía haber servido de cortafuegos en el Mediterráneo para salvaguardar ese gobierno en el exilio próximo, lo cual ciertamente pasó con muchos gobiernos, por ejemplo el belga, el de los Países Bajos, Noruega, que estuvieron residenciados en Londres durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ciertamente tenemos un elemento. Y en otros tenemos el elemento protectorado, como pasó en Marruecos a la hora de establecer una realidad que se independiza en el año 1956, arrastrando al protectorado español en la independencia del territorio. Ciertamente luego tenemos en el año 62 la paz de Vian, el tratado por el que se reconoce la independencia de Argelia, todas estas cosas circunstanciales. Pero luego tenemos la guerra de las arenas, en donde Marruecos y Argelia se enfrascaron en una guerra en lugares poco transitados, pero importantes porque luego derivó en un congelamiento, en una solidaridad con la arena, con el medio natural, como es la construcción de una frontera física dura, inexpugnable, según algunos, porque tampoco es que se haya intentado romper, pero digamos en medio del desierto hasta el mar, Argelia y Marruecos se extrañan completamente. Marruecos tiene la idea de que puede meter mano en el avispero de la Kabilia, la independencia de los territorios con importante presencia de los Amazigh, los pueblos nativos originarios del Sáhara. Y Argelia siempre ha sido pro-saharaui hasta el punto de que llevarse bien con un país conllevaba llevarse mal con el otro para terceros países. Ciertamente ahí tenemos la situación de España con esa carta que se emitió desde supuestamente el Palacio de Santa Cruz al rey de Marruecos,
que en teoría está escrita en castellano, pero todo el mundo sabe, o debería de saber, que está escrita en francés en original y por lo tanto no salió sino de Quai d'Orsay, de París. Un mal metimiento de Francia que todavía no se ha aclarado cómo es que Madrid tuvo las gallas de aceptar y de cambiar tan de repente una política con el ámbito del Sáhara. Pero ciertamente, tenemos esa realidad, el Tratado Tripartito en 1976, nulo del pleno derecho a nivel internacional, el ámbito del Comité de Descolonización, el hecho de que España todavía sea considerada potencia ocupante de jure, a pesar de que de facto lo sea Marruecos, y por lo tanto ciertamente tenemos ese cambio de cromos con España, que fue seguido por otros, y evidentemente tenemos esa realidad especial con Francia, esa relación especial con Estados Unidos que viene desde finales del siglo XVIII, por lo tanto ciertamente es complejo e interesante. Interesante porque se traslada al ámbito del fútbol, al campeonato africano, a que durante muchos años en África, en la Unidad Africana, la OUA, antes de convertirse en la Unidad Africana, la mayor parte de los países comprendían que el Polisario y el ámbito del Sáhara Occidental eran un país independiente y por lo tanto asumido para la realidad de la organización como un Estado miembro más. Pero, y aquí viene el pero, después de muchos tiempos donde han visto pasar el tren de la paz, desde el año 91 en adelante, los saharauis han visto pasar muchos trenes de paz y se lo han perdido todos, pues evidentemente el apoyo internacional al Sáhara Occidental ha ido bajando. Siempre Argelia de por medio, siempre ha estado de ahí, pero más allá de Argelia la cosa ha derivado en dificultades, sobre todo cuando se ha visto que en muchas primaveras árabes ejércitos saharauis han participado, teniendo una implicación para cambiar la situación en determinados países, ya fuera en Chad, en Mali, lo cual ciertamente es un elemento que seguramente ha cambiado la percepción de algunos, pobrecitos que están en Tinduf, ya, o en Tifariti, ya, sí. Y por tanto aceptaron la integración de Marruecos sin la expulsión, evidentemente por protocolo, en el Sáhara Occidental, y por tanto hay menos países en África que tengan una relación con el Sáhara Occidental como la tenían antes. Y hay una relación más normalizada con Marruecos y la situación ha cambiado bastante. Parece que han vuelto a declarar la guerra contra Marruecos, pero la cosa no va ni medianamente bien y tampoco aparecen los noticiarios ni los medios de comunicación. Por tanto, ciertamente la situación es distinta. Es distinta porque seguramente tal vez, incluso aunque hay una realidad objetiva de que Argelia lo que quiere es una salida para sus propios fosfatos, precisamente de la zona cercana a Tinduf, por vía ferrocarril a través del Atlántico, lo cual evidentemente supondría un beneficio para ambos, para los saharauis y para los argelinos, pero vemos que también ahí se ven los billetes de color verde del dólar o del rublo a la hora de tener una situación no tan clara como pudiera parecer. Por tanto, ciertamente ahí la situación de Argelia es bien interesada y la situación, de hecho, que debería de suponer que los terceros países vieran como duelos de suricatas y digamos que simple y llanamente hablar y volver a hablar de la situación del Sáhara en términos de derechos humanos, de que respetarlos, tienen que tener su destino en sus manos, el derecho al autogobierno, a la autonomía, el derecho a salvaguardar su personalidad, pero ciertamente como comentábamos en el libro que escribí Jaque al Pastor en el Estrecho, referido a una situación real de fondo de septiembre, primera semana de septiembre del año 2007. En ese libro, el personaje de Ángel Jorge Dorta, de mi amigo canario, establece unos lineamientos respecto al Sáhara que está bien leerlo. Este libro está disponible en Amazon.
lo pueden comprar cualquiera, y ahí verán la situación respecto a la demografía, el peso del Polisario dentro del pueblo saharaui, cuál fue el pasado del pueblo saharaui, cuál es la presencia actual de la dinámica de Marruecos, Argelia y la realidad del propio Polisario, lo cual está bien y está en ese librito que tampoco es largo, tiene un poco más de 110 páginas, si no recuerdo mal. Y ahí exponemos un montón de situaciones ligadas a Ceuta, Melilla, el Sáhara, España, y evidentemente la situación que se condensó en una entrevista que a finales del año 2021 hizo un alto cargo marroquí en el Cairo, en el que le preguntó por el Ceuta y Melilla, y dijo, no, esto es para más adelante. Ceuta y Melilla, pues ya lo reclamaremos después, pero primero tenemos que digerir el Sáhara, que ya, bueno, digamos que la situación después de los acuerdos de Abraham, después de los acuerdos que implicaban a Donald Trump, pues significaron que, bueno, en Estados Unidos aceptaba que el Sáhara era marroquí, definitivamente, y ahí tenemos la situación de Pegasus y el lobby pro marroquí dentro de España, lo cual ciertamente se suele olvidar. Por ejemplo, Ignacio Zembrero, como recuerda Yago Rodríguez de Cosas Militares, tuvo Pegasus en su móvil, y se trata de laminar toda oposición a las opiniones pro-marroquíes en el ámbito dentro de España, como por ejemplo lo que pasó con la visita del Gali, el líder del Polisario, a un hospital en Logroño por sus situaciones médicas derivadas del coronavirus. Lo cual ciertamente la política exterior es ser delicado, ser fino, trabajo ajustado a la hora de hacer movimientos que tienen implicaciones en la vida diaria, porque en teoría después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, España era un elemento que podía haberse convertido en un hub importantísimo para Europa, como puede ser el hecho de que Argel suministraba gas por un gasoducto y prometió hacerlo por mar si era necesario, pero al cambiar esta situación ha favorecido a Italia, que será el que se beneficie del contrato y del contacto con Argelia para suministro de gas a través de Italia para el marco europeo. Lo cual ciertamente es un tiro en el pie hecho por Antonio el Magnífico Pedro Sánchez Pérez Castejón. En política exterior, pues tiene sus máculas. Lo siento, José Luis Uriz, estas cosas hay que decirlas. Pero ciertamente, en ese mismo domingo, un tal Zwelivelile Mandela, es decir, el nieto de este Mandela, pues vemos que dice que permanece de manera inequívoca con los hermanos y hermanas del Sáhara Occidental y de Palestina. De Palestina. Esto resulta interesante. Vamos a pararnos un poquito en esto que es bien curioso. Los hermanos de Palestina están con Marruecos. Los hermanos de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina están con la integridad territorial de Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental. Los camaradas del Polisario, los hermanos del Polisario y del ámbito de la República Árabe Saharaui Democrática del Sáhara Occidental, están con Palestina. El reconocimiento de la integridad territorial de Palestina como Estado soberano que merece reconocimiento internacional e independencia ante Naciones Unidas. Es igualdad evidente. A pesar de que el nieto de Mandela lo ponga en pie de igualdad y diga es lo mismo, ellos mismos no se reconocen como lo mismo. No hay reciprocidad. Los palestinos apoyan a Marruecos, a pesar de que Marruecos apoya a Israel y han acordado que la capital de Israel es Jerusalén. Y no ha habido ningún cambio de la política tradicional de Palestina, cuya última elección democrática, entre comillas, fue en 2006. Van 17 años sin una elección en Palestina. Estos que se ponen el calificativo de democráticos, como la República Democrática Alemana, o por ejemplo la República Democrática Popular de Corea, pues dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Pero ciertamente esta situación respecto a ese párrafo de
Palestina, Sáhara Occidental. Palestina no está tratado de manera igual y de reconocimiento mutuo, incluso después de los acuerdos de Abraham. Y si es distinto, cuéntamelo en comentarios. Por lo tanto, ciertamente tenemos una situación en donde, bueno, hay un discurso, hay una persona, y por lo tanto tenemos una realidad en donde, eh, después de 2021, Marruecos y Argelia tienen rotas sus relaciones diplomáticas. ¿No? Eh, y bueno, pues ahí tenemos una situación en donde hay un potencial de confrontación. Un potencial de confrontación, como dijimos mi amigo Oskan Cetin en un conversatorio, o más de uno en inglés, respecto a él, que es experto en Argelia, y también conoce Marruecos. Bueno, pues ahí tenemos tratado el tema. Eh, y como digo, también está mi libro, Jacal Pastor en Estrecho, que se puede encontrar en Amazon, con un trasfondo bien interesante para ver esta realidad de fondo. Eh, y por lo tanto, ciertamente, quien quiera, pues tiene ahí el conversatorio, el libro, Jacal Pastor en Estrecho. Pero como digo, es un asunto complicado, que es una zona de inestabilidad, que, como digo, tiene su pico cada cierto tiempo en cosas como esta, que aparentemente son mínimas. Hay un discurso pro saharaui, como hay muchos que pueden hacerlo, pero en este caso, digamos que un tema de fútbol, el fútbol siempre suele ser de grandes masas, lo ve mucha gente, gusta, y por eso, para no meterse en problemas, por ejemplo, en la Copa del Mundo no se permitió un discurso de Zelensky, pero lo mismo que tampoco se permitió un discurso de Putin en la final de 2018 en el Mundial en Rusia. No se quiere ninguna participación política en general de nadie ni por nada. Volar por debajo del radar para que el fútbol sea una argamasa de unión entre los pueblos. Pero cuando se da, debe ser considerado en su justa medida. La realidad ha cambiado bastante en las últimas décadas. Y seguramente siga cambiando y evolucionando like a Rolling Stone eh, hacia el futuro. Pero, como digo, que por estas cosas un país como Marruecos hiperventile significa que no lo tiene todo consigo con el Sáhara respecto a su marroquinidad. Que no lo tiene todo tan claro internamente. Y que hay una debilidad intrínseca ligada a la monarquía, ligada al palacio, que llevó en tiempos del padre de Mohamed, Mohamed V, que vive más en París que en Marruecos, al padre Hassan II, a que le hicieran golpes de estado hasta el punto de no confiar en sus propias fuerzas armadas, lo cual llevó a que la Marcha Verde la hiciera gente del pueblo, lo cual ciertamente llevó precisamente a que la Marcha Verde fuera una externalización de las dificultades del régimen con un elemento externo a través del Sáhara Occidental, vendido de mala manera por unos traidores en España, unos traidores a la patria, traidores a los españoles, aquellos que tenían su carnecito de DNI español, que eran como una provincia de España, haciendo lo que hizo Argelia respecto a Francia en 1940. Sí, los españoles, pero ahí está la trampa. Y el futuro será complicado y complejo, porque Argelia tampoco tiene una situación muy bollante internamente, socialmente. El régimen de Bouteflika, con la desaparición física de este último, y tratar de mantener un régimen semisocialista ligado con Rusia frente a supuestamente Marruecos por occidental, pero Marruecos ha llegado a un acuerdo para hacer alguna central nuclear con Rosatom, no con Framatome de Francia, no con Westinghouse de Estados Unidos, con Rusia. ¿Cuál dice? ¿Es Marruecos un socio fiable? Y a este Marruecos se le da el Sáhara Occidental para asumir esa idea de que cualquier inestabilidad interna haría caer la monarquía, por lo tanto hay que dar triunfos a la monarquía a palacio, con el futuro Hassan III en el banquillo para salir al campo. Hay que darles triunfos para un sostenimiento artificial de la monarquía y del país
como garantes de una paz en el norte de África. ¿Hasta qué punto es fiable Marruecos? Esa es una pregunta válida, creo yo. ¿Y hasta qué punto una guerra entre Marruecos y Argelia está en el horizonte dentro de los próximos meses o años? Esperemos que nunca. Que pueda haber diplomacia y pueda haber paz y se respeten los derechos humanos. Pero en fin, el futuro no está escrito. Y sin más, es que ricasco, agur, bat, beti gelpien.